El millonario quería desechar a su hijo autista, pero un perro policial sorprendió a todos. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Henry, con su cabello era rubio claro, casi blanco, sus ojos celestes perdidos en un mundo que pocos entendían. Henry era autista y no hablaba. Su mundo estaba hecho de rutinas, texturas, sonidos suaves y soledad. Su padre, Richard Donovan, un empresario millonario con rostro impenetrable y voz gélida, caminaba por el pasillo con paso firme. Nunca miraba a los lados, nunca miraba a Henry. Para él, ese niño era un error biológico, una herencia de una esposa que había muerto al darle vida. El recuerdo de la mujer que amó solo alimentaba su resentimiento hacia el niño que quedó. ¿Sigue en el suelo?, preguntó Richard con fastidio, dirigiéndose a la niñera. Señor Donovan, Henry no ha querido levantarse hoy. Está un poco más sensible, respondió la señora Louise, una mujer mayor de corazón generoso que había sido el único afecto estable en la vida del niño. ¿Sensible? Ese niño necesita disciplina, no compasión, replicó él sin mirarla, con el ceño fruncido. Louise apretó los labios conteniendo las lágrimas. Había criado a Henry desde bebé, lo había visto reír, aunque en silencio, y había sentido en su corazón que ese niño guardaba un mundo inmenso dentro de sí, pero su voz nunca tenía peso frente a la del padre. Esa noche, Richard tuvo una cena con empresarios. Bebió más de la cuenta. La conversación se tornó cruel cuando un socio entre risas dijo: ¿Todavía tienes al defectuoso en casa, Donovan? Vamos, hombre, eso daña tu imagen. Y fue ahí donde Richard tomó una decisión. A la mañana siguiente, sin previo aviso, llegó un auto oscuro frente a la mansión. Louise fue despertada por los pasos apresurados del personal. ¿Qué sucede?, preguntó alarmada. El señor Donovan ha decidido internar al niño, dijo el chofer con frialdad. ¿Qué? No, él no puede, gritó Louise, subiendo corriendo las escaleras. Encontró a Henry abrazado a su peluche de foca, su único refugio. Miraba a la ventana, como si supiera lo que venía. No te preocupes, mi cielo, yo no te dejaré, susurró Louise. Pero cuando intentó detener al personal médico que llegaba, Richard apareció detrás de ella. Estás despedida, Louise. A partir de hoy, Henry estará en una institución especializada. Es lo mejor para todos. Louise tembló de indignación, pero sabía que no tenía poder legal. Solo pudo abrazar al niño por última vez, dejando en su bolsillo un pequeño medallón de plata con una cruz. Tú eres un niño maravilloso. Nunca lo olvides, susurró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Henry no lloró, solo esperó. El vehículo negro cruzaba lentamente un camino rodeado de pinos altos. Dentro, Henry observaba el cielo nublado a través de la ventana, con el peluche de foca apretado contra el pecho. No lloraba, nunca lloraba. Su cuerpo se mecía apenas, un vaivén que lo calmaba, un reflejo de su propio lenguaje interior. Nadie en el asiento delantero hablaba. Para ellos él no era más que una encomienda frágil. El destino era el Centro Maplewood, para niños con necesidades especiales, una institución privada ubicada en una zona rural de Vermont. Por fuera parecía una escuela de élite, jardines amplios, instalaciones impecables, muros color marfil. Por dentro era un refugio silencioso para niños olvidados por el mundo. Al llegar, Henry fue recibido por la doctora Evelyn Parker, una neuropsicóloga de voz suave y mirada sensible. Joven, pelirroja, originaria de Irlanda, Evelyn había dedicado su vida a comprender el alma detrás del silencio. «Hola, Henry», dijo con ternura, agachándose a su nivel. «Bienvenido. Este será tu nuevo hogar por un tiempo. Aquí nadie te va a lastimar». Henry no la miró. Continuó meciéndose, aferrado al peluche. Evelyn no se ofendió. Solo sonrió, como quien encuentra un hilo invisible que vale la pena seguir. Esa misma semana, el centro iniciaba un programa piloto. La convivencia entre niños con dificultades comunicativas y perros de servicio retirados de unidades policiales. Evelyn era parte del equipo que lo impulsaba, convencida de que había algo en los animales que traspasaba barreras humanas. En una habitación contigua, un pastor belga malinois descansaba en silencio. Su nombre era Coco,
Había servido por 8 años en operaciones de búsqueda y rescate en Colorado. Tras un operativo fallido, donde su compañero humano murió en sus brazos, el animal se volvió arisco con los adultos. Solo toleraba el contacto de algunos cuidadores. Aún así, sus instintos seguían intactos. ¿Estás segura de que quieres probar con Coco?, preguntó el entrenador del centro, un alemán alto de nombre Klaus. Ese perro ha vivido cosas que ningún humano podría imaginar. Justamente por eso, respondió Evelyn. Coco ya no confía en las palabras. Tal vez Henry tampoco. El primer encuentro fue contenido. En una sala blanca, sin estímulos, con alfombra suave y música de cuencos tibetanos al fondo, Coco entró primero. Caminó despacio. Sus pasos no hacían ruido. Al verlo, Henry se detuvo. Su cuerpo se congeló. Sus ojos se fijaron por primera vez en semanas. Coco también se detuvo como si sintiera algo. No hubo caricias, no hubo juegos, solo dos presencias compartiendo un mismo aire. El niño volvió a mecerse. El perro se acostó, a una distancia prudente. Cerró los ojos. Evelyn, que observaba detrás del vidrio polarizado, sonrió con emoción contenida. No necesitaba más. Había conexión. En los días siguientes, los avances fueron silenciosos pero profundos. Coco seguía a Henry como una sombra fiel. No lo tocaba, solo lo acompañaba. Y en esa compañía muda, el niño comenzó a cambiar. Dejó de golpearse la cabeza contra la pared, algo que hacía cuando se sentía abrumado. Empezó a comer sin que lo forzaran. Incluso emitió un sonido, una especie de suspiro cuando Coco se acostó junto a él por primera vez. Una tarde, mientras Henry organizaba figuras de madera en una mesa, Coco se acercó y empujó una con el hocico. Henry lo miró, directamente, durante 3 segundos. Y luego algo inédito, una sonrisa leve como un amanecer apenas perceptible. ¿Lo viste?, exclamó Evelyn a Klaus sin poder contener las lágrimas. «Está despertando». Coco no movió la cola, solo mantuvo la mirada fija en el niño. Había encontrado su misión, una nueva vida, al servicio de otra alma quebrada. Una mañana de otoño, con el aire impregnado de hojas secas y tierra húmeda, Evelyn caminaba por el jardín del centro Maplewood con una libreta en la mano. Observaba a Henry desde la distancia. El niño, sentado en el pasto, estaba completamente inmerso en su rutina de alinear piedritas por tamaño. A su lado, Coco lo vigilaba con una calma reverente, como un guardián invisible de un templo sagrado. «Nunca vi algo igual», dijo Klaus acercándose con un café. «Ese perro antes no soportaba la cercanía de nadie. Ahora parece que vive para él». Evelyn asintió sin dejar de mirar al niño. «Es como si pudieran leerse sin palabras, como si reconocieran las grietas del otro», susurró. Los días pasaban y con ellos, Henry comenzaba a explorar espacios nuevos del centro. Caminaba con Coco por los pasillos, se detenía a observar las sombras que proyectaban los ventanales y por momentos breves permitía que Evelyn se sentara a su lado sin huir. Había confianza, aunque frágil. Un viernes por la tarde se organizó una pequeña actividad grupal en el salón principal del centro. Solo 5 niños asistirían junto a sus respectivos perros. Evelyn dudó en incluir a Henry. Era la primera vez que lo pondrían en contacto con más estímulos, más personas, más ruido. «No sé si está listo», comentó a Klaus mientras preparaban la sala. «Tampoco sabemos si volverá a estarlo, Evelyn. A veces los milagros no avisan». Henry llegó acompañado por una terapeuta. Llevaba en la mano un cubo sensorial, con texturas suaves que lo tranquilizaban. Coco caminaba a su lado, atento. Al ingresar al salón, Henry se detuvo bruscamente. Su respiración se volvió más rápida. Miró hacia los otros niños, hacia los perros que ladraban juguetones. Todo era demasiado. Coco percibió el cambio. Se giró lentamente y apoyó el hocico en la pierna de Henry. No hizo más. Ese simple contacto fue suficiente. Henry bajó la cabeza, cerró los ojos y dio un paso. Pasaron 10 minutos en los que solo se movía alrededor de la sala, sin mirar a nadie. Pero no se fue, se quedó. Luego ocurrió algo inesperado. Un niño más grande tropezó sin querer con Henry, haciéndolo caer de rodillas. No fue con intención, pero el impacto rompió su concentración. Henry comenzó a golpear el piso con ambas manos, los ojos en blanco.
atrapado en un episodio de sobrecarga sensorial. Varios adultos se apresuraron, pero fue Coco quien actuó primero. Se acercó con pasos firmes y se acostó justo sobre las piernas de Henry, aplicando presión con su cuerpo. Era una técnica de contención emocional que los perros de asistencia usaban instintivamente. Coco nunca había sido entrenado para eso, pero lo hizo. El cuerpo de Henry, que temblaba, comenzó a relajarse poco a poco. Las manos dejaron de golpear, los hombros bajaron, y entonces, en medio de ese silencio denso, Henry levantó la mano y la apoyó sobre el lomo del perro. Fue la primera vez que él tocó a alguien por decisión propia. Evelyn no pudo contener las lágrimas. Varios terapeutas también lloraban. Klaus, conmovido, apenas murmuró: «Ese perro sabe más de la vida que muchos humanos». Al terminar la actividad, Henry se rehusó a soltar a Coco. Caminó con él hasta su habitación y, por primera vez desde que había llegado al centro, permitió que le quitaran los zapatos sin resistencia. Esa noche, durmió sin necesidad del peluche de foca. Coco estaba ahí, y eso era suficiente. A finales de noviembre, cuando los árboles ya estaban desnudos y el frío comenzaba a cuartear los vidrios de los pasillos del centro, Evelyn recibió una notificación inesperada. Richard Donovan, el padre de Henry, había solicitado una visita presencial. La noticia cayó como un balde de agua helada. «¿Él quiere venir aquí?», preguntó Evelyn, entre la sorpresa y la incomodidad. «Sí». No dio razones claras, respondió la directora del centro. Solo dijo que necesitaba ver con sus propios ojos si el tratamiento valía lo que está pagando. Evelyn frunció los labios. Intuía que había otra razón, una más oscura, pero no era su decisión negarle el acceso. El día llegó. Richard apareció a bordo de un sedán negro, impecable. Vestía un abrigo de lana italiana, gafas oscuras y un gesto que no expresaba ni rastro de curiosidad ni afecto. Caminó por el centro como quien evalúa una propiedad en venta. Evelyn lo recibió con cordialidad distante y lo condujo a una sala de observación, con un ventanal que daba a la sala sensorial donde Henry jugaba con bloques traslúcidos bajo una luz tenue. Coco estaba echado a su lado, como siempre. «¿Ese es mi hijo?», preguntó Richard con tono seco, apenas una sombra de interés en su voz. «Sí, está mucho más regulado desde que llegó. Ha desarrollado tolerancia al contacto, ha dejado de autoagredirse y, lo más importante, ha creado un lazo afectivo sólido con su compañero». Richard entrecerró los ojos. «¿Con ese perro? ¿Con ese perro?», replicó Evelyn sin disimular su firmeza. El empresario no respondió. Se mantuvo de pie, observando. Coco levantó la cabeza y lo miró fijamente, sin moverse. Había algo en la forma en que lo hacía que incomodaba. Era una mirada que no pedía nada, pero que tampoco permitía mentiras. Richard desvió la vista. «¿Puedo hablar con él?». Henry no responde a órdenes ni a estímulos directos, pero si usted quiere intentarlo, puede entrar. Solo le pido que se mantenga tranquilo y respete su espacio». El hombre asintió con impaciencia. La puerta se abrió y Richard entró. Henry no se giró. Seguía armando figuras con los bloques. Coco, en cambio, se incorporó lentamente y se colocó entre ambos. Sus ojos no se despegaban del visitante. Richard se agachó cerca del niño, pero a una distancia prudente. «Henry, soy tu padre», dijo en un tono forzado, como si repitiera un guión que no comprendía. El niño no reaccionó. Continuó ordenando los bloques por colores. Richard se acercó unos centímetros más. «¿Me escuchas? Estoy aquí para verte». Y fue ahí cuando Coco dio un paso hacia adelante y emitió un leve gruñido. No fue agresivo. Fue un sonido profundo, contenido, lleno de advertencia. No por miedo, sino por protección. Richard retrocedió. «¿Qué demonios le pasa a este animal?». «No le pasa nada. Está cumpliendo su función», dijo Evelyn desde la puerta. «Coco sabe leer las emociones, y si está haciendo eso, es porque percibe algo que usted no quiere mostrar». El silencio se volvió espeso. Richard salió de la sala sin decir palabra, pero algo había cambiado en su rostro. Una grieta, pequeña, apenas visible, pero suficiente para que Evelyn supiera que el escudo de piedra no era impenetrable. Más tarde, esa misma noche, Evelyn revisó los registros financieros del centro. Algo le llamó la atención.
Richard Donovan había transferido una suma de dinero inusualmente alta al centro, pero también había hecho un segundo movimiento, una solicitud formal para trasladar a Henry a otra institución, una más costosa fuera del país. ¿Por qué querría cambiarlo justo ahora que está progresando?, murmuró Evelyn, alarmada. En el jardín, Coco olfateaba el aire helado. De pronto, levantó la cabeza y lanzó un leve gemido hacia la oscuridad, como si algo invisible se acercara, algo que aún no podían ver, pero que él ya sentía. Los días siguientes a la visita de Richard estuvieron marcados por una tensión sutil, pero palpable. Evelyn notaba cómo algunos miembros del personal susurraban entre ellos, como ciertos papeles llegaban sin firma, como las reuniones administrativas comenzaban a incluir términos que antes no se mencionaban: traslado, reubicación, cierre de programa experimental. Una mañana, en el comedor del personal, Klaus dejó una carpeta sobre la mesa con rostro serio. Están acelerando todo. Parece que Richard quiere sacar a Henry antes de Navidad. Dice que tiene nuevos planes terapéuticos en Suiza. Evelyn sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué hay de Coco? ¿Van a separarlos? Eso no lo especifica, pero ya conoces a esta gente. Para él, el perro es solo un recurso temporal. Esa noche, Evelyn no pudo dormir. Miró viejas grabaciones de las sesiones de Henry. Lo vio en sus primeros días, balanceándose en silencio, inmóvil, atrapado en sí mismo. Luego, lo vio avanzar, levantando la cabeza, tomando objetos, mirando a los ojos de Coco. Era imposible negar el vínculo. No era casualidad, no era azar, era transformación. Mientras tanto, en su habitación, Henry dormía profundamente. Coco estaba acostado a su lado, como siempre, vigilante. Pero esa noche, el perro no descansaba. Su respiración era más corta, su cuerpo estaba alerta. Había algo en el aire, algo fuera de lugar, y tenía razón. A las 3 de la madrugada, una camioneta con vidrios polarizados se estacionó discretamente en el acceso trasero del centro. 2 hombres vestidos con ropa médica descendieron en silencio. Portaban papeles con sellos oficiales, pero no eran del equipo del centro. Uno de ellos sacó un celular y susurró: «Llegamos. El niño está en la habitación 213. Tenemos 10 minutos». Entraron con llaves maestras que no correspondían a ningún duplicado autorizado. Era un movimiento privado, limpio, sin testigos. No era un secuestro, al menos no en términos legales. Era un traslado acordado por el padre, sin consulta, sin compasión. Cuando abrieron la puerta, Henry dormía en posición fetal envuelto en su manta azul, pero Coco ya estaba de pie. Los hombres se detuvieron. «¿Qué pasa con el perro? Pensé que lo sacarían antes», dijo uno molesto. El otro avanzó un paso. Coco gruñó: «No tenemos tiempo, muévelo». Intentaron tomar al niño, pero en ese instante el pastor belga se lanzó. No mordió, no atacó con violencia. Solo se interpuso con todo su cuerpo entre los hombres y el niño, erizado con los dientes expuestos y un sonido gutural que resonó en todo el pasillo. La alarma no sonó, pero Evelyn sí. Había despertado por un mal presentimiento y al ver desde su ventana la luz del pasillo encendida, corrió. Los hombres retrocedieron. Uno de ellos, nervioso, sacó un bastón eléctrico. «Hazlo a un lado». Antes de que pudiera acercarse, Evelyn llegó. «Aléjense de él ahora mismo. Tenemos autorización legal», dijo uno levantando la carpeta. «Yo tengo autoridad médica y les aseguro que si dan un paso más, este perro los va a derribar». Coco no se movía. Solo gruñía, manteniendo su posición, los ojos fijos. Henry despertó. Abrió los ojos desorientado. Vio a los hombres. Vio a Coco protegiéndolo. No gritó, no lloró. Solo se acercó al perro y lo abrazó. «Coco», susurró. Fue apenas un murmullo, pero fue su voz. Por primera vez. Evelyn se paralizó. Los hombres también. «¿Lo oyeron?», dijo ella con los ojos brillando. Dijo su nombre. Los sujetos bajaron la cabeza, nerviosos. Sabían que eso cambiaría todo. Ya no era un niño mudo, era un niño que hablaba, un niño que se defendía con lo que tenía. Se retiraron sin más. Coco se relajó, pero no se apartó de Henry en toda la noche. Cuando el sol salió, estaba ahí, aún despierto, como si supiera que la amenaza
no había terminado del todo. La noticia del intento de traslado no tardó en circular entre el personal del centro. La directora convocó una reunión urgente al amanecer. Evelyn estaba presente, con el rostro pálido pero decidido. Sobre la mesa, colocó una memoria USB con las grabaciones de la noche anterior, imágenes de los hombres entrando sin autorización, la reacción de Coco y el momento en que Henry, por primera vez en su vida, pronunció una palabra. «No podemos ignorar esto», dijo con voz firme. «No podemos permitir que los separen de ese perro. No después de todo lo que han logrado juntos». La directora, una mujer de aspecto severo pero justo, asintió lentamente. «El señor Donovan tiene poder, dinero, abogados, pero ustedes tienen algo que él no, la verdad». Horas más tarde, Evelyn subió el video a una cuenta privada en redes sociales bajo el título «El niño que habló gracias a su perro». No usó nombres, no mencionó el lugar, solo dejó que las imágenes hablaran por sí solas. El video se volvió viral en cuestión de días. Miles de comentarios compartidos por terapeutas, madres, cuidadores de personas con autismo, inundaron la publicación. Historias similares comenzaron a salir a la luz. Medios de comunicación locales pidieron entrevistas. Sin que nadie lo esperara, una cadena nacional de noticias solicitó grabar un documental sobre el vínculo entre niños neurodivergentes y perros de asistencia. Richard Donovan, mientras tanto, recibía llamadas furiosas de sus socios y asesores de imagen. Su nombre no había sido mencionado en el video, pero su entorno ya sospechaba. Él era el único que podía salir mal parado de esa historia. «¿Quién autorizó ese video?», vociferó por teléfono. «No hay nombres, señor. No pueden demandarnos por eso», respondió uno de sus abogados. «Pero todos sabrán que soy yo. Esa criatura no puede ser el símbolo de mi familia. ¿Entienden?». Silencio. Richard colgó. Su mundo comenzaba a agrietarse. No por escándalos financieros, eso lo sabía manejar, sino porque por primera vez alguien lo enfrentaba desde lo humano. Y lo peor, no era un adulto, era su propio hijo y un perro. Decidió tomar una última medida. Viajó nuevamente al centro, esta vez sin previo aviso. Al llegar encontró el portón cerrado y a Evelyn esperándolo en la entrada. «Señor Donovan, debe saber que cualquier movimiento que intente hacer contra Henry sin orden judicial será denunciado como negligencia y abuso emocional. Tenemos abogados, grabaciones, testimonios y un país entero observando». Richard la miró, contenida furia en su mandíbula. «Ese niño me pertenece. Ese niño no le pertenece a nadie. No es un objeto ni una marca familiar. Es un ser humano y por primera vez en su vida está floreciendo. Usted puede seguir destruyendo cosas o puede, por una vez, hacer lo correcto». En ese momento, Henry apareció en el jardín. Vestía su suéter azul y caminaba junto a Coco. Llevaba una caja en las manos. Se detuvo al ver a su padre. No se escondió, no corrió, solo lo miró. Richard también lo miró. Durante un segundo, lo vio verdaderamente. No como un estorbo, no como un castigo. Lo vio como un niño, el suyo. Hubo algo en su mirada que lo desarmó, una pureza que él ya no recordaba. Henry levantó la caja y sacó un dibujo. Era torpe, de líneas irregulares, pero claro, él, Coco, y un hombre alto, al fondo, no tenía rostro, solo estaba ahí. Richard lo recibió. Sus manos temblaban. «¿Eso es para mí?». Henry no habló, pero asintió, leve. Coco se sentó junto al niño sin mirar al hombre, pero su presencia decía todo. Richard cerró los ojos. Por primera vez, bajó la cabeza. «No lo voy a sacar de aquí», murmuró, apenas audible. «Si él está mejor, me quedaré al margen». Evelyn lo observó con reserva, pero también con un dejo de esperanza. Eso ya es un comienzo. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero cargados de un silencio distinto. No era el silencio de antes, denso y doloroso. Era uno lleno de presencia, como cuando el viento mueve las hojas y no hace falta hablar para saber que algo vive. Henry mostraba señales de avance que sorprendían incluso a los terapeutas más experimentados. Comenzaba a identificar imágenes en tarjetas y asociarlas con palabras. Ya no solo decía Coco, también susurraba sonidos como luz, frío y, en una ocasión, mamá, mientras miraba una foto vieja
que Evelyn había rescatado de su archivo médico. La imagen mostraba a una mujer joven, de rostro suave, cargando a un bebé en brazos, la madre que nunca conoció. Coco, siempre a su lado, parecía comprender más que cualquier humano. Cuando Henry se agitaba, el perro presionaba su cuerpo suavemente contra él. Cuando se aislaba, Coco simplemente lo seguía, sin invadir. Era como si sus corazones respiraran al mismo ritmo. Una tarde de diciembre, con la nieve comenzando a pintar los techos del centro, Evelyn organizó una pequeña celebración navideña para los niños. Sería íntima, sin luces fuertes ni música estridente. Solo una chimenea, dulces suaves y villancicos tocados en piano. Todo pensado para no alterar a los pequeños. Henry fue uno de los primeros en llegar. Llevaba una bufanda tejida por Louise, la exniñera, quien le había enviado presentes y cartas desde que había sido afastada. En las manos, una estrella de cartón que había hecho con ayuda de Evelyn. Quería colgarla en el árbol. ¿Te gustaría ponerla tú?, preguntó Evelyn agachándose. Henry asintió. Caminó lentamente, acompañado por Coco. El perro miraba la estrella como si entendiera el peso simbólico de ese gesto. Cuando Henry la colgó en una rama baja, el silencio en la sala fue total. No por protocolo, sino por respeto. Después de eso, ocurrió algo inesperado. Richard Donovan entró al salón. Vestía ropa menos rígida que de costumbre, sin abrigo de lujo ni perfume fuerte. Caminó despacio, inseguro. Llevaba una caja entre las manos. Evelyn lo miró, sorprendida. No lo esperaba. ¿Puedo quedarme un momento?, preguntó sin arrogancia. Ella asintió, sin decir palabra. Richard se acercó a Henry, que ahora estaba sentado en una manta, coloreando con crayones gruesos. Coco lo miró, pero no gruñó. Solo lo observó, atento. «Hola, Henry», dijo el hombre con voz baja. «Traje algo que era tuyo, o al menos de tu mamá». Abrió la caja. Dentro había un pequeño piano de madera antiguo, con teclas reales aunque gastadas. Evelyn reconoció el objeto. Estuvo en el expediente clínico como un artículo que Henry tocaba en sus primeros meses de vida. El niño lo miró fijamente. Sus ojos se humedecieron, aunque no lloró. Se acercó lentamente, tocó una tecla y sonrió. Evelyn sintió que su pecho se comprimía. Richard se sentó a una distancia prudente, sin hablar más. Coco se acostó entre ambos, como un puente vivo. Esa noche, al terminar la celebración, Henry no quiso irse de inmediato. Tomó su caja de crayones y dibujó en una hoja 3 figuras: un niño, un perro y un hombre con la mano extendida. Evelyn se inclinó para ver el dibujo. «¿Quién es este?», preguntó con suavidad. Henry no respondió. Solo tocó una de las teclas del piano como una nota de cierre, y en ese momento, Evelyn entendió que la redención no siempre venía con palabras. A veces bastaba con quedarse sin huir. El invierno se asentó con firmeza sobre Vermont. Las ventanas del centro Maplewood amanecían cubiertas de escarcha, y los árboles, desnudos, ofrecían sus ramas a la nieve que caía en silencio. Era una temporada de quietud, de introspección, como si todo el entorno se hubiera ajustado al ritmo lento y sagrado de la transformación de Henry. Aquel niño que había llegado al centro sin voz, sin contacto, con la mirada clavada en un mundo inaccesible, ahora caminaba por los pasillos con pasos firmes, el cabello dorado alborotado y un cuaderno siempre en la mano. Dibujaba constantemente paisajes, formas, secuencias. Nunca hablaba mucho, pero escribía palabras simples debajo de las imágenes: calma, luz, Coco, papá. Evelyn conservaba cada uno de esos dibujos como si fueran obras maestras. Lo eran, no por su técnica, sino porque eran ventanas a un alma que, por mucho tiempo, había estado sellada. Una tarde, durante una sesión privada en la sala de estímulos, Evelyn notó algo curioso. Henry colocó varias tarjetas con expresiones faciales sobre la mesa y, sin ayuda, identificó las que representaban tristeza, miedo, alegría y culpa. Luego, tomó una tarjeta con la palabra perdón escrita y la colocó frente a ella. «¿Es para mí?», preguntó Evelyn con ternura. Henry negó con la cabeza. Después, con una concentración absoluta, dibujó un perro frente a un hombre que se alejaba y escribió debajo: «Él siente». Evelyn entendió.
No era solo Henry quien sanaba. Richard también estaba cambiando, desde un lugar lento y torpe pero real. Días más tarde, el padre volvió al centro. Esta vez no pidió reuniones, ni habló con el personal, solo se presentó con una decisión ya tomada. Quiero que Henry se quede. No más traslados, no más interferencias. Si esto es lo que lo hace feliz, yo lo apoyaré, aunque tenga que aprender desde cero cómo ser su padre. Evelyn lo escuchó sin interrumpir. Había verdad en su voz. Había cansancio, sí, pero también había algo más. Humildad. No se trata de que usted aprenda a cambiarlo, señor Donovan. Se trata de que aprenda a verlo, respondió ella con suavidad. Richard bajó la mirada y asintió. Coco, como si comprendiera la conversación, se acercó al hombre y apoyó su hocico en su rodilla. Era la primera vez que lo hacía sin tensión. Gracias, susurró Richard, y aunque no se supiera a quién exactamente dirigía esa palabra, todos supieron que era sincera. Esa noche, el centro organizó una actividad especial, una caminata al bosque nevado cercano, bajo faroles colgados en los árboles, acompañada por los niños y sus perros de asistencia. Henry caminó de la mano de Evelyn, con Coco trotando cerca. Richard los seguía sin apurar el paso. Al llegar a un claro, se detuvieron. Los faroles encendidos formaban un círculo de luz cálida en medio del frío. Evelyn le entregó a cada niño una linterna pequeña. Henry la sostuvo con firmeza y al encenderla, apuntó hacia el cielo. ¿Qué ves?, preguntó Evelyn. Henry tardó en responder, pero finalmente, con una voz apenas audible, dijo, «Todo», y en esa única palabra, dicha con dulzura, había más vida que en 100 conversaciones. Coco se acostó a su lado, tranquilo. Evelyn sonrió. Había empezado como una historia de abandono, pero ya era una historia de pertenencia. La primavera comenzó a insinuarse en pequeños detalles, brotes tímidos en las ramas grises, el canto de los mirlos al amanecer y una calidez sutil en el viento que pasaba por los ventanales del centro Maplewood. Era como si la tierra misma respondiera al cambio que se gestaba en el interior de Henry. Ya no era el niño ensimismado que evitaba miradas. Ahora, cada mañana saludaba a Evelyn con un gesto de cabeza, a veces incluso con una palabra corta. Hola, luz, gracias. Su mundo se expandía, no con estridencia, sino con belleza delicada. Richard Donovan había comenzado a visitarlo con regularidad. No imponía, no interrumpía. Se sentaba cerca, a veces leía un libro mientras su hijo jugaba, otras veces simplemente observaba. Los momentos de conexión eran breves pero auténticos. Henry empezaba a aceptar su presencia sin ansiedad. En una de esas visitas, Richard trajo una sorpresa, una tablet con un programa de comunicación aumentativa. Evelyn le había hablado del sistema y él lo mandó traer de Europa. El dispositivo permitía a Henry formar frases con imágenes y sonidos y luego reproducirlas con voz digital. «Es tu voz, de otra forma», le dijo Evelyn al mostrárselo. Henry lo exploró con curiosidad. Al principio solo tocaba botones sueltos. Perro, música, afuera. Pero con el tiempo comenzó a construir mensajes. Uno de los primeros fue, «Quiero ir al parque con Coco». Así se hizo. Una tarde salieron juntos. Henry, Evelyn, Richard y Coco. El parque estaba casi vacío. El niño caminaba con paso ágil, con el perro pegado a su costado. Al llegar a un banco de madera, Henry se detuvo, levantó la tablet y presionó una secuencia. «Papá, ¿jugamos con pelota?» Richard se quebró por dentro. Sus labios temblaron. Miró a Evelyn con los ojos brillosos, luego se agachó con torpeza y sacó de una mochila una pelota de goma blanda. «Claro que sí, hijo, claro que sí». Jugaron por casi media hora. Henry no reía con sonido, pero su expresión era de alegría pura. Coco ladró una sola vez, como si celebrara con ellos. Más tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Henry se sentó en el pasto. Sacó su cuaderno de dibujos y comenzó a trazar. Su estilo había cambiado. Ya no eran figuras aisladas. Ahora había secuencias, escenas, emociones. En esta ocasión, dibujó una casa, un perro acostado en la puerta y frente a él, una familia. Evelyn se acercó y le acarició el hombro con delicadeza. «¿Quiénes son?» Henry miró el dibujo y luego tocó su tablet. «Casa, Coco, papá, yo, todos». Y entonces
Sin utilizar el aparato, giró hacia Richard y dijo con voz baja, pero clara, «Gracias por quedarte». El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado. Richard se arrodilló frente a él. No lloró, no hacía falta. Solo abrazó al niño sin apretar, con cuidado. Y Henry no se apartó. Coco se echó a su lado y apoyó la cabeza sobre las piernas de ambos. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. En ese instante, nadie más importaba. No el pasado, no las culpas, no las palabras que nunca se dijeron, solo ellos tres, y una promesa silenciosa de no volver a soltar lo que por fin se había construido. Pasaron los meses y con ellos llegó el verano. El centro Maplewood celebraba su aniversario con una ceremonia íntima, reservada para las familias más cercanas. No había discursos pomposos ni decoraciones exageradas. Solo una fila de bancos bajo los árboles, música instrumental en vivo y mesas con fotografías de momentos memorables de cada niño. En una de esas mesas había una imagen de Henry sentado al lado de Coco, sosteniendo una linterna en la noche del bosque. Otra lo mostraba con su tablet formando palabras. Una más reciente lo retrataba abrazando a Richard mientras sostenía un dibujo. Pero ese día, algo era distinto. Coco, ahora con más canas alrededor del hocico y movimientos más lentos, se mantenía sereno, aunque todos notaban su fatiga. Evelyn lo había observado desde hacía semanas. El perro comía menos, dormía más y a veces se le dificultaba levantarse. Sabía lo que venía y aún así no dijo nada. Durante la ceremonia, Evelyn fue invitada a hablar. Se acercó al frente con una carpeta en las manos, pero al mirar al público, a Henry sentado junto a su padre, acariciando con suavidad el lomo de Coco, no leyó sus apuntes, solo habló desde el corazón. A veces, los héroes no llevan capa, ni hablan. A veces, solo caminan a nuestro lado, día tras día, hasta que un día nos damos cuenta de que ya no somos los mismos. Y todo eso ocurrió gracias a un perro. Henry levantó la vista. Entendía más de lo que los demás imaginaban. Coco, recostado a sus pies, alzó la cabeza por última vez, miró al niño con esos ojos nobles que habían visto tanto, y dejó escapar un suspiro largo, profundo, como si estuviera diciendo, «Ya cumplí». Esa misma noche, en su camita especial dentro del centro, Coco no despertó. Se fue en silencio, sin dolor, con la dignidad de quien sabe que dejó una huella imborrable. Henry no lloró al recibir la noticia. Solo se quedó en silencio durante largo rato, con el peluche de foca en las manos. Luego pidió papel y crayones. Dibujó a Coco con alas. A su lado un niño y un hombre lo saludaban con la mano. Al fondo un sol radiante. Richard enmarcó ese dibujo y lo colgó en el vestíbulo del centro. Debajo, una placa sencilla. Coco, el amigo que no necesitó palabras para cambiar una vida. Evelyn, al pasar frente a esa imagen cada mañana, sonreía con melancolía. Sabía que ese perro había sido más que un compañero. Había sido puente, testigo, protector, y en palabras de Henry, un ángel de 4 patas. Tiempo después, Henry comenzó a ir a la escuela del pueblo. Seguía usando su tablet, pero ahora también escribía. No en exceso, solo lo necesario. Una de sus primeras redacciones fue sobre un tema libre titulado «Mi héroe», escribió. No hablaba, pero me escuchaba. No volaba, pero me salvó. Se llamaba Coco y todavía está conmigo. Habían pasado 2 años desde la partida de Coco. El centro Maplewood había crecido no en tamaño, sino en alma. Inspirados por la historia de Henry y su compañero canino, se creó un nuevo programa permanente de integración entre niños con necesidades especiales y perros de servicio jubilados. Lo llamaron Proyecto Coco. Cada año, nuevas familias llegaban buscando lo mismo que un día Evelyn buscó, un puente entre el mundo invisible de sus hijos y la luz que aún no sabían cómo alcanzar. Henry, ahora de 11 años, vivía con su padre en una casa rodeada de árboles, a menos de 10 minutos del centro. Nunca regresaron a la antigua mansión. Richard la vendió y usó el dinero para financiar becas dentro del propio Maplewood. La nueva casa era sencilla, con ventanas grandes y un jardín donde Henry cultivaba girasoles. Un nuevo perro, adoptado con ayuda de Evelyn, ahora formaba parte de la familia.
un Golden Retriever llamado Milo. No era un reemplazo de Coco, era un nuevo comienzo. Y Henry lo sabía. Coco no se ha ido, dijo una tarde mirando el cielo anaranjado. Solo se volvió luz. Ahora cuida de otros. Richard había aprendido a escuchar. Asistía a las reuniones escolares, acompañaba a su hijo a terapias y, lo más importante, dejó de buscar perfección. Descubrió que amar a alguien no es moldearlo a tu reflejo, sino aprender a habitar su mundo. Evelyn, por su parte, publicó un libro sobre el caso de Henry y Coco, que se volvió lectura obligada para terapeutas y educadores. Fue invitada a conferencias y seminarios, pero nunca dejó el centro. Para ella, ese lugar era tierra sagrada. Louise, la antigua niñera, volvió a visitar a Henry, no para trabajar, ya no era necesario, sino como parte de la familia. La recibían con té caliente, sonrisas tímidas y dibujos llenos de color. Una mañana de primavera, Henry subió al escenario de la escuela, frente a sus compañeros y maestros. Era la primera vez que aceptaba participar en una presentación. Usando su tablet, proyectó en la pantalla su dibujo favorito: un niño y un perro caminando juntos. Abajo una frase escrita por él: las palabras no me encontraban, hasta que un perro las trajo de regreso. El silencio que siguió fue roto por aplausos suaves, llenos de respeto. Y en los ojos de Evelyn, Richard, Louise y tantos otros, había orgullo, sí, pero sobre todo había paz, porque sabían que esa historia, que comenzó en el frío del abandono, hoy terminaba arropada por la certeza de que el amor verdadero no grita, solo permanece. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.